Celebraciones de un centenario es el centro de esta disertación. Ya en el tramo final del año puede afirmarse que el centenario de Manuel Mujica Lainez, cumplido el 11 de septiembre último, ha confirmado algo muy sabido, pero que reclamaba un pronunciamiento más terminante: la definitiva inclusión del autor entre los primeros escritores argentinos. El acerto puede sorprender, pero lo cierto es que la crítica de las últimas décadas, fuertemente influida por preocupaciones sociológicas y políticas, le retaseó ese sitio prominente. A lo largo del año, en publicaciones periódicas y en instituciones culturales como Villocampo, la Casa de los Ombúes en San Isidro, la Sociedad Argentina de Escritores, la Plaza Mujica Lainez, el Teatro Cervantes, la Alianza Francesa y el Museo Larreta, se pusieron de relieve valores que con justeza definen al gran escritor. También en San Isidro, la Secretaría de Cultura organizó por cuarta vez el concurso de cuentos para optar al premio Mujica Lainez, y la Fundación René Barón editó un volumen titulado Los personajes de Manuel Mujica Lainez, con relatos inspirados en personajes del escritor, premiados el año pasado en un concurso convocado con ese fin. En el Museo Larreta, en especial, se expuso una memorable muestra, ilustrada también por un relevante ciclo de conferencias y paneles a cargo de críticos de varias generaciones que, sin dejar de exponer enfoques distintos, coincidieron en la misma apreciación. Un espectáculo coreográfico de Oscar Araiz sobre el cuento La viajera de Aquí vivieron ha sido otro de los homenajes destacables. Además, y esta es una prueba elocuente de la vigencia de un autor, se reeditaron varias obras suyas. En España, donde tanto se aprecia el aporte del escritor a la precisión y la belleza del idioma común, la editorial barcelonesa RBA ha reeditado Cecil. Random House Mondadori ha lanzado una nueva edición de un novelista en el Museo del Prado, y para el año próximo Alfama anuncia la reedición de Los viajeros, una de las novelas de la serie porteña en que el escritor, con perfecto conocimiento de épocas, personajes y situaciones, evoca el ocaso de una familia de la clase tradicional argentina. Entre nosotros, Sudamericana presentó nuevas ediciones de El Escarabajo, Cecil y El Gran Teatro, y la editorial Maizal lanzó en un original volumen con delicadas ilustraciones de Sophie Leconte, El hombrecito del azulejo, una de las piezas narrativas de misteriosa Buenos Aires. Esta es la edición. La obra se exhibe en su original y en las traducciones al inglés, el alemán y el francés, y se anuncia como edición homenaje del centenario del narrador. Maizal ya había editado en 2008 un precioso libro titulado El Paraíso, con valioso material autobiográfico, sobre todo el diario en el cual Mujica Lainez registró la compra y la reforma de la gran casa de Cruz Chica. También la Academia Argentina de Letras iba a sumarse
a estas novedades con la edición facsimilar de El Cancionero de la Nación, del diario La Nación, donde el joven periodista dedica poemas de circunstancias a compañeros del diario de Mitre y a escritores amigos. Esperemos que el año próximo tengan los lectores la primicia de esta obra marginal pero significativa de la infatigable actividad literaria de Mujica Lainez, además de ser un curioso testimonio de los avatares de su caligráfica letra que recordaron a muchos los trazos de un D'Annunzio y de un Larreta. Precisamente esta constante actividad literaria fue uno de sus rasgos característicos, el estado natural de un escritor absorbido por la creación, pero también por todo hecho a un mínimo que pudiera transformarse en literatura. Su disciplina de trabajo era irreprochable, firme cada mañana ante su mesa de trabajo, ayudado por una facilidad de invención y de redacción notables. Esas intensas jornadas no le impedían cumplir sus tareas de redactor del diario La Nación, donde llegó a ser crítico de arte, editorialista y redactor para ocasiones excepcionales. La Nación fue sin duda su más entrañable hogar intelectual, donde le tocó coincidir con escritores de generaciones distintas como Leopoldo Lugones, Alberto Gerchunov, Álvaro Melián Lafinur, Juan Pablo Echagüe, Enrique García Belloso, Eduardo Mallea y tantos que recordó con devoción en su discurso de recepción en esta Academia Argentina de Letras, donde se sentía tan en casa, puesto que aquí, en la mansión construida por el chileno Matías Errázuriz y consagrada luego a guardar sus tesoros de arte, completó su formación artística y acometió la tarea de redactar su inventario. Como he dicho en alguna otra ocasión, Mujica Lainez, por razones cronológicas, no estuvo involucrado con los martinfierristas, ni con los escritores del 40, que eran sobre todo poetas, ni con ninguna otra promoción contemporánea. Sus verdaderos compañeros de la vida literaria fueron los escritores que escribían en la vieja e ilustre Nación de la calle San Martín. Publicó casi 30 libros. En el conjunto impresiona la congruencia de una obra que fue edificándose paso a paso y afirmándose en sucesivos grados de madurez. Los cuentos y los poemas de sus comienzos se pasaron de las publicaciones periódicas, no pasaron de las publicaciones periódicas en que aparecieron. No las consideraba dignas del libro. A él confió en 1936 glosas castellanas, ensayos publicados en La Nación como ejercicio de lectura de los clásicos de la lengua. 2 años después dio a conocer su primera novela, Don Galás de Buenos Aires, con visible influjo de la prosa modernista del autor de La Gloria de Don Ramiro. A continuación vinieron las encantadoras biografías de Miguel Canepadre, Hilario Ascasubi y Estanislao del Campo. Esta onda argentina, ratificada en su único libro escrito en verso, Canto a Buenos Aires, y en Estampas de Buenos Aires, se trocó en refinado trabajo de creación en los cuentos de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires, y en la serie porteña que integran Los ídolos, La casa, Los viajeros e Invitados en el paraíso,
un grupo estupendo de ficciones que da razón a los versos de Borges en La moneda de hierro, cuando le dice a su amigo: tu versión de la patria, con sus fastos y brillos, entra en mi vaga sombra como si entrara el día. Una claridad brota de esos libros tan cálidos y al mismo tiempo tan cortantes en esa suerte de juicio implacable que despliegan. A un paréntesis de indecisión siguieron las novelas históricas, Bomarzo, la del Renacimiento, El unicornio de la Edad Media, crónicas reales y de milagros y de melancolías, esta última invención de una historia de América. Cecil, relato autobiográfico donde esboza sus proyectos en un momento de tregua. El laberinto, recreación de la España barroca y la América de los conquistadores, y varias ficciones más, centradas unas en lo contemporáneo y otras en vastos recorridos por la historia universal, como El viaje de los 7 demonios y El escarabajo, o en invenciones acerca del arte, como un novelista en el Museo del Prado, su última obra publicada. No se cierra con estas menciones la obra del escritor, que abarca libros de viajes, estampas porteñas, traducciones, obra inédita que futuros estudiosos deberán inquirir, y hasta sus originales laberintos, combinación de textos y dibujos tan decorativos como poéticos. Mujica Lainez no se afanó por situarse en las líneas de vanguardia ni por pertenecer a círculos de culto, como suele decirse. Muy seguro de sí mismo, de lo que quería y de lo que podía, se mantuvo fiel a sus convicciones literarias, aun cuando marchara contra la corriente. Fue un escritor de personalidad perfectamente definida. No escribió novelas históricas cuando ni porque estaban de moda. De estar en vida es posible que tampoco se sumara a la cohorte de autores sometidos a la tiranía de la ficción policial o detectivesca que hoy avasalla a casi todos nuestros narradores. Sus temas y su estilo de escritura obedecían inclinaciones muy enraizadas en él y a una preparación que, como se ha visto, fue larga y minuciosa. Sus libros emprendieron un camino propio y sus reediciones y traducciones señalan que si tuvo fieles lectores en vida, los sigue teniendo hoy, más allá de los cambios de gusto. Al comienzo hice referencia a los retaseos de cierta crítica respecto de la obra de este autor y a la justa reacción que ha venido manifestándose en su favor. Y como ejemplo digno de mención, creo pertinente mencionar la opinión del narrador y ensayista Abelardo Castillo, situado en otra onda de pensamiento, expresada en una entrevista incluida en su libro más reciente, titulado Desconsideraciones. Las palabras de Castillo se refieren en particular a la casa, pero en medio de sus desconsideraciones, el respeto y la atención que le dedica no deja de subrayar la consideración a toda una obra. Castillo se refiere a Mujica Lainez como excelente escritor de literatura fantástica, y su análisis culmina con la afirmación de que la casa desarrolla una metáfora
de la caída y degradación del patriciado argentino como ningún libro lo hizo antes. Insiste finalmente en que es una de las novelas más inquietantes, más testimoniales y, si la palabra estuviera de moda, más subversivas de la literatura argentina. Las palabras de Castillo son un claro ejemplo de una reacción que resulta de una lectura seria y desapasionada que ubica a Manuel Mujica Lainez en un plano de primer orden. Y ahora, como complemento de estas palabras, vamos a pasar